Durante la fecha de Suecia en el Campeonato Mundial de Rally, la FIA aplicó su primera sanción por lenguaje inapropiado. El francés Adrien Fourmeux tendrá que pagar 10.000 euros tras una insólita situación que sienta un precedente de lo que también pasaría esta temporada en la Fórmula 1. Hoy en Motorsport Daily vamos a revisar el caso de la FIA y sus medidas con el lenguaje y por qué se cuestiona tanto al ente rector. Como muchos recordarán, en el pasado Gran Premio de Singapur, Max Verstappen fue sancionado por la FIA al decir en una rueda de prensa que su auto estaba jodido, haciendo uso de la palabrota con F en inglés. El tetracampeón de la categoría reina tuvo que cumplir servicio comunitario en Ruanda y entabló una guerra mediática con la FIA, donde incluso se abstuvo de hablar en ruedas de prensa de la federación, invitando a los periodistas a su propia conferencia en las inmediaciones del paddock. Max sintió que estaban siendo demasiado severos con él, ya que no quiso ofender a nadie y fue un término para describir lo que pasaba con su Red Bull. Y según cree, lo usaron para sentar un precedente ante los demás. Los pilotos, apoyando al neerlandés, iniciaron discusiones con Mohamed Ben Sulayem y cuestionando el trato que se le dio al tema, ya que el presidente insistió en que debían controlar su lenguaje incluso por la radio, con el argumento de que no es adecuado para todo el público. Aquí explotaron las cosas, porque el que te pidan que después de ir a 300 km por hora jugándote todo debas regular las emociones no parece muy congruente con el contexto de la situación. Estás compitiendo al más alto nivel con las pulsaciones a 1000. Esto no es Barney y sus amigos. En ese momento, la conclusión general de la parrilla era que entendían el punto sobre controlarse en las entrevistas, pero que si a la FIA le molestaba lo que decían por la radio, entonces el problema estaba en ellos y en las retransmisiones. Acá las opiniones se dividieron, porque incluso jefes de equipo como Toto Wolff apoyaron a la FIA, argumentando que las palabrotas, aunque se lancen al aire y sin un objetivo específico, son irrespetuosas con la gente que está en la casa viéndolo. Lo irónico es que el mismo Toto fue advertido hace 1 año y medio por decir la palabra con F en una rueda de prensa del Gran Premio de Las Vegas. Y quiero que se entienda un punto antes de ir con el desarrollo principal del video. Acá no tratamos de justificar el lenguaje malsonante. De hecho, si nosotros también censuramos las palabras, es para mantener una línea civilizada del tema y que nada de lo que suene sea inapropiado. Bueno, y para que tampoco nos desmoneticen. El punto es que la forma en que la FIA ha profundizado dichos casos está llevando a una cristalización que no va con este deporte. ¿Puedes exigir un mejor comportamiento? Sí, pero los métodos no parecen los correctos y están siendo un poco hipócritas con la forma en que manejan todo. Porque muchas veces olvidan el trasfondo de la situación y exageran lo que ocurre, tomando determinaciones que se les están saliendo de las manos. A finales de enero, el órgano rector introdujo una normativa más severa para castigar a cualquier miembro de cada categoría que dirigen que haga uso de malas palabras en diálogos con la prensa, zonas mixtas o por la radio. Redefinieron el código de conducta, imponiendo que todo aquel que lo infrinja puede tener sanciones económicas que parten desde los 10.000 euros y van hasta los 30.000 euros como base, aunque en la Fórmula 1 el valor es mayor y van desde los 40.000 euros hasta los 120.000 euros. Pero no solo eso, si bien lo económico afecta, en ciertos casos la FIA puede hacer que un piloto sea suspendido del evento por su lenguaje o incluso le quiten puntos en la clasificación general del campeonato. Decir muchas veces la palabra con F te puede hacer perder un campeonato. ¡Qué irónico! Y como dije al principio, este fin de semana en Suecia la normativa cobró su primer infractor. El francés Adrien Fourmeux, piloto de Hyundai en el WRC, recibió la primera sanción de la FIA bajo esta regulación y, tal cual indica el código, tendrá que pagarle 10.000 euros a la federación por haber dicho la palabra con F en una entrevista tras bajarse del auto. Además, quedan 20.000 euros de penalidad en suspensión, lo que significa que de reincidir la multa subiría a los 30.000 euros. Aunque por derechos televisivos no se puede mostrar el fragmento de lo que dijo, en resumen declaró que el día anterior la cagó. Sí, esa es la traducción que podemos hacer de su comentario. Fue solo eso. Ayer la cagó. Adrien se refería a que cometió un error en la jornada previa que le hizo perder las chances de triunfar en este rally de Suecia. El francés se salió en una curva y simplemente estaba expresando su frustración por el fallo que hizo. A lo que enseguida el comentarista dijo: lo sentimos por el lenguaje. Aunque en el pasado uno no esperaba que algo así trascendiera, la FIA estuvo muy atenta a lo ocurrido y citó a Fourmeux para discutir la situación. Adrien se disculpó ante los comisarios e incluso públicamente pidió perdón por lo que dijo, comentando que fue un fin de semana muy difícil física y mentalmente
culturalmente hablando. Pero por más que insistió en que se refería a que él cometió un error y evidentemente no estaba atacando ni insultando a nadie, los comisarios le penalizaron siguiendo lo que está escrito en la nueva normativa. En la pasión del momento la gente se deja llevar y aunque las reglas te limiten, no se puede llegar a un punto en el que se dramatice una expresión. Sí, está mal decirlo, no lo digan en sus casas, pero ves a estos tipos correr al límite con el corazón saliéndose de su pecho, se bajan con frustración y lo primero que hacen es ponerles un micrófono en la cara. ¿Qué quieres que te digan? Oh, recorcholis, perdí el rally. No es tan simple. Entiendo el punto al que quiere llegar la FIA y que el mundo está avanzando y todo el discurso. Es cierto que para las transmisiones necesita regular el lenguaje, pero es que están poniendo a los pilotos como villanos cuando nada ha pasado a mayor. No ha pasado nada para que la organización reaccione de manera tan severa. Es tan sencillo como que si les molesta que sean naturales, entonces la TV no debería entrevistarles en los momentos de tensión y menos retransmitir la radio. Lo del dinero a uno les dolerá más que a otros. Max Verstappen se acaba de comprar un jet privado de 60 millones de euros. Pagar 30.000 euros de sanción no es un problema para él. Creo que me duele más a mí de solo pensarlo. Pero a lo que voy es que si esto no se controla, es una realidad que puede llegar al punto en el que algo como esto influya en un resultado deportivo y no le veo sentido. Si quieres sancionar a alguien porque es muy grosero, bueno, hazlo. Pero una cosa es decir palabrotas y otra muy diferente, insultar a los demás. Coincido en que de ser una ofensa directa a alguien, evidentemente se tiene que penalizar. ¿Se insultaron entre sí? Bueno, mándalos a servicio comunitario, yo qué sé. Pero por una palabra que no es malintencionada no puedes cambiar el rumbo de un campeonato. Adicionalmente, Formú había salido a una etapa sin el casco abrochado y no le penalizaron por ello, pero sí por algo que dijo. La FIA debería centrarse más en la seguridad y mejorar su dirección y no tanto en estas cosas. Yuki Tsunoda expresó durante el Gran Premio de Las Vegas que se había hecho en sus pantalones por el susto de haberle pegado el letrero saliendo del pit. ¿Qué hará la FIA con esto? ¿Van a cobrarle 40.000 euros a Yuki por asustarse? No estoy justificando la grosería y no digo que no regulen, sino que deben buscar un equilibrio para que sea adecuado para todos y sobre todo no deben escandalizar. En la resolución del caso Formú se dice que algunas personas pueden malinterpretar u ofenderse por lo que dijo el francés. ¿Cómo te vas a ofender porque el tipo dijo que cometió un error y simplemente lo está contando más allá de la palabra? Por favor, es injusto con él. Hay un tema importante y es que muchas veces estas expresiones son dichas por hablantes no nativos. Adrien no habla inglés de nacimiento y en situaciones así se suele malinterpretar la intención con la que se dice porque se suele usar como algo coloquial. Y lo chistoso es que la FIA reconoce que es así por un choque cultural, pero aseguran que sigue siendo una blasfemia que deben castigar. Yo sé que a mucha gente no le gusta futbolizar las cosas, pero para poner un ejemplo, miren lo que ha pasado recientemente con Jude Bellingham. El inglés fue expulsado de un partido de la Liga Española por usar la palabra con F y mucho se discute de si iba dirigido con mala intención al árbitro o no. Acá no va a sacar una conclusión. Lo que digo es que hay una cuestión de interpretación según el contexto sobre lo ocurrido que en el deporte en general está generando caos. No voy a profundizar en esto porque no es el caso, pero citando una referencia a lo que dijo Cristiano Ronaldo hace tiempo sobre algo así, en el deporte, los árbitros, comisarios y demás deberían ser más permisivos según la situación. Muchas veces las cosas que se dicen son descargando la frustración y no se dirigen a alguien en concreto. Si estás insultando a alguien, obvio deben amonestarte o lo que sea, porque le faltas el respeto a una autoridad o a un compañero. Pero ninguno de los casos en el deporte motor de los últimos meses ha sido así. Verstappen dijo que su auto estaba jodido y Formú que la En los autos la tensión es mucho mayor y controlarse es más complicado. Entonces, insisto, hay algo que no cuadra. Acá no se ve afectada solo la F1 como se vio en el Rally de Suecia. El resto de categorías manejadas por la FIA también tendrán la lupa puesta. Algo deben hacer los pilotos. No digo que boicotear las carreras porque con tanto interés de por medio es imposible lograrlo. Pero sí necesitan mediar sobre el tema y llegar a un acuerdo en conjunto para que se pueda regular el tipo de lenguaje que sale por televisión, pero sin que los pilotos pierdan su libertad de expresión. La FIA es extremadamente hipócrita con eso de la moral. En fin, ¿qué opinan de este caso? ¿Qué harían ustedes? ¿Están a favor o en contra de las medidas de la FIA? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.